Amados hermanos, hoy les traigo un alimento sólido sobre el bautismo. El significado del bautismo o lo que pasamos después del bautismo, lo que es vivir en la carne y lo que es vivir en el espíritu, y lo que representa desde la salida de Egipto que Moisés iba a la cabeza sacándonos de Egipto por medio de prodigios que Dios hacía. Y vamos a leer el Éxodo capítulo 15, versículo 22 hasta el versículo 3 del capítulo 16. Dice: Moisés hizo partir a los israelitas del Mar Rojo y fueron al desierto del sur. Allí estuvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Llegaron a Mará, pero no pudieron beber de sus aguas porque eran amargas. Por esto se llamó aquel lugar Mará, esto es amargura. El pueblo murmuró contra Moisés, diciendo: ¿qué beberemos? Y como Moisés invocara a Dios le enseñó cierto árbol, Moisés lo echó en las aguas y se endulzaron. Fue allí donde dio al pueblo sus decisiones y sus decretos. Allí los puso a prueba y les dijo: si de veras escucharas a Dios tu Dios y haces lo que es justo a sus ojos, dando oídos a sus mandamientos y practicando sus normas, no descargaré sobre ti ninguna plaga de las que he descargado sobre los egipcios, porque yo soy Dios que te doy la salud. De allí pasaron a Elim, donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras. Allí acamparon junto a las aguas. Los israelitas se marcharon de Elim y llegaron al desierto de Sin, entre Elim y el Sinaí, el día 15 del segundo mes después de la salida de Egipto. Toda la comunidad de los israelitas empezaron a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto. Le decían: ojalá Dios nos hubiera hecho morir en Egipto. Allí nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan en abundancia. Ustedes, en cambio, nos han traído a este desierto en que todo ese gentío morirá de hambre. Los israelitas se empezaron a quejar porque no tenían comida, porque llegaron a un desierto donde no había nada. Dios se los llevó por el desierto para mostrar sus prodigios. En adelante Dios les dio pan del cielo de comer. Sacó agua de las rocas sacó agua cuando tenían sed. Pero miremos el significado de este tema. Ojalá Dios nos hubiera hecho morir en Egipto. Allí nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan en abundancia. Ustedes, en cambio, nos han traído a este desierto en que todo ese gentío morirá de hambre. Nosotros, cuando nos bautizamos, comenzamos en marcha hacia el desierto. Así como Jesús, cuando se bautizó, de ahí se fue al desierto donde fue tentado por Satanás, donde por 40 días y 40 noches no comió ni tomó agua, nada. Pero nosotros nos bautizamos y empezamos en marcha al desierto, una persecución. Cuando nosotros vivimos en la carne, tenemos comida en abundancia. Aquí los egipcios están diciendo: ojalá Dios nos hubiera hecho morir en Egipto. Ojalá hubieran muerto siendo presas de los egipcios, trabajando para ellos, siendo esclavos. Nosotros hoy somos esclavos, pero de la carne. Antes de bautizarnos somos esclavos de la carne, del pecado, y sabemos que el pecado es muerte. Al ser esclavos de la carne, hay asesinos que ganan mucho dinero por ser sicarios, matar gente, robar, te da mucho dinero. El diablo en la carne ofrece mucho dinero y te da riquezas en abundancia. Puedes tener todo lo que le pidas aquí en la vida, pero eres esclavo de la muerte. Eso lleva a la muerte. Entonces,
al liberarnos, al bautizarnos, nos alejamos de todo. Dejamos todo lo del mundo, dejamos el dinero, dejamos amistades malas, cortamos la mano derecha, sacamos el ojo que nos hacía ver malos caminos, todo eso nos alejamos. Al ser bautizados, morimos a la persona pecadora y nacemos a la persona espiritual. Entonces, empezamos ese camino y les voy a dar unos versículos donde... a ver, vamos a ir a 1 de Pedro. Bueno, 1 de Pedro 5 al 10, del 2 al 1, 2 Corintios, como es que son varios versículos donde muestran que somos perseguidos. En la persecución, después de bautizarnos, vamos a sufrir persecución. Donde dice en Apocalipsis 12:17, para no confundirnos, para no hacer tan largo el video, en Apocalipsis 12:17, en Apocalipsis 12:13, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, se puso a perseguir a la mujer que había dado a luz al varón, pero se le dieron a la mujer las 2 alas del águila grande para que volara al desierto, a su lugar. En el versículo 17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús, y se quedó a orillas del mar. Entonces, el demonio ataca a los hijos de Dios. Cuando nos bautizamos empezamos a ser atacados, porque así como los egipcios persiguieron a los israelitas y se los tragó el mar, pasaron por lo seco, Dios abrió el mar y se tragó a los egipcios. Así, cuando nosotros nos liberamos de la carne y nacemos en el Espíritu, somos perseguidos. Somos perseguidos y Dios se come todo eso. Por eso Jesús nos dice en Juan 16:33, todo esto os he dicho para que tengan paz en mí. Yo ya he vencido al mundo. En el mundo encontrarán persecuciones, pero ánimo, yo ya he vencido al mundo. Y nosotros en Jesús vencemos al mundo. Entonces, ahorita voy a dejar para el último los versículos de persecución. Vamos a continuar con esta Dice que llegaron a Mará, pero no pudieron beber de sus aguas porque eran amargas. Por esto se llamó aquel lugar Mará, esto es amargura. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Y como Moisés invocara a Dios le enseñó cierto árbol. Moisés lo echó en las aguas y se endulzaron. Este árbol que endulza las aguas para nosotros es Jesús. Ellos en aquel tiempo todavía no conocían el árbol que iba a endulzar las aguas. Las aguas son amargas. Y Jesús tomó la copa de la ira de Dios. Entonces hay gente que dice o religiones que dicen ir a Dios, a Jehová, al Padre. Pero la palabra de Dios dice, nadie va al Padre si no es por el Hijo. Porque como el Hijo tomó la copa de la ira de Dios, las aguas que eran amargas las endulzó Dios, las endulzó Cristo. Entonces nosotros por Cristo entramos que es la puerta, entramos por las aguas dulces, ya endulzadas. Y nosotros, en cambio, como dice, llegaron a Mará, pero no pudieron beber de sus aguas porque eran amargas. Si nosotros decimos, vamos a ir al Padre dejando a un lado a Cristo y decimos, vamos a buscar al Padre, vamos a tomar las aguas amargas. Si queremos tomar las aguas amargas, tenemos que cumplir toda la ley. Si no cumples toda la ley, te vas a morir en las aguas amargas. Por eso Cristo endulzó las aguas. Él se tomó la copa de la ira. Y tomando las aguas por medio de Cristo, ya somos salvos por gracia. Nadie cumplía la ley y las aguas eran amargas por la ley. Pero por Cristo son dulces. Él endulzó las aguas. Él es la vara esta, o el árbol que endulza las aguas. ¿Y qué pasa aquí?
Y como Moisés invocara a Dios le enseñó cierto árbol, Moisés lo echó en las aguas y se endulzaron. Entonces, por Cristo se endulzan las aguas y nosotros entramos al cielo. Como dice, fue allí donde dio al pueblo Dios sus decisiones y sus decretos. Allí lo puso a prueba y le dijo, si de veras escuchas a Dios tu Dios y haces lo que es justo a tus ojos, dando oídos a sus mandamientos y practicando sus normas, no descargaré sobre ti ninguna plaga de la que he descargado sobre los egipcios, porque yo soy Dios, que te doy la salud. De allí pasaron a Elín, donde había 12 manantiales de agua. De allí entraron donde había 12 manantiales de agua. Estás en un desierto, pero tú para entrar a los manantiales de agua es con el bautismo. Te arrepientes, mueres a esa persona, y como Jesús le dijo a la samaritana, si tú me pides de beber a mí, yo te daré agua viva, que se convertirá en ti en un chorro que salta hasta la vida eterna. Entonces, esta agua sin Cristo es amarga y con Cristo es dulce, que se convierte, esta agua es el Espíritu Santo. Nos da Espíritu Santo, es el don de Dios, que salta hasta la vida eterna. Entonces, estaremos junto a los 12 manantiales de agua. Allí acamparon junto a las aguas, acampar junto a las aguas es la vida, es lo que le da vida a todo. Y es el Espíritu Santo el que nos da vida, y el Espíritu Santo es Dios, Dios es Espíritu. Entonces, por medio de las aguas, del bautismo, todo esto representa el bautismo. Marcharse al desierto es bautizarte y ir caminando por un desierto. Porque antes tenías abundancia por todo el pecado que había en ti, te pagaba por ser maldoso, por odiar, por matar, por vender. Entonces, después Dios nos da el maná, nos dio pan del cielo, y ese pan es Cristo, la palabra viva que se hizo vida, se hizo carne. El pan es la vida, Él es el pan que nos dio, porque ellos se enojaron porque pues ya no tenían comida en el desierto, pero Él les dio pan del cielo. A nosotros nos dio la vara, que es Cristo, el pan, que es Cristo, que es la palabra, que es la luz, que es el agua, que es la vida, que es todo. Entonces ahora les voy a dejar los versículos donde vamos a sufrir persecución entrando al desierto cuando nos bautizamos. Primera de Pedro 2:21. Para esto han sido llamados, pues Cristo también sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo, y deben seguir sus huellas. Primera de Pedro 4:1. Dado que Cristo padeció en su carne, háganse fuertes con certeza. El que ha padecido en su carne ha roto con el pecado. Primera de Pedro 5:10. Dios, de quien procede toda gracia, los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna, y ahora deja que sufran por un tiempo, con el fin de amoldarlos, afirmarlos, hacerlos fuertes e inconmovibles. Romanos 5:3-4. Incluso no nos acobardamos en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar, y que la madurez aviva la esperanza. Romanos 8:35-36. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas, la aflicción, el hambre, la falta de todo, los peligros o la espada?
Como dice la Escritura, por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte, nos tratan como ovejas destinadas al matadero. ¿Acaso nosotros nos vamos a rebelar por falta de las cosas como se rebelaron los israelitas en el desierto? Nosotros hoy tenemos muchas cosas más que los israelitas, que si ellos en el desierto tuvieran lo que hoy tenemos nosotros, se hayan arrepentido todos. Pero Dios nos ha llenado de cosas y entre más cosas tenemos, más tenemos que adorarlo. 2 Corintios 1:5. Pues en la misma medida en que los sufrimientos de Cristo recaen abundantemente sobre nosotros, el consuelo de Cristo también nos llega con mayor abundancia. 2 Corintios 4:17. No se pueden equiparar esas ligeras pruebas que pasan aprisa con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparando. Para terminar, hermanos, Filipenses 1:29, y es una gracia para ustedes que no solamente hayan creído en Cristo, sino también que padezcan por Él en el mismo tipo de lucha que soporto yo, como lo han podido ver y ahora lo escuchan de mí. Les dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 3:10. Quiero conocerlo, quiero probar el poder de su resurrección y tener parte en sus sufrimientos, y siendo semejante a Él en su muerte, padecer por Cristo, así como Él padeció por nosotros. Nosotros al bautizarnos comenzamos este camino desértico, donde somos perseguidos por el mal, por la guerra espiritual. Tenemos muchas guerras a las cuales tenemos que tener paz por medio de Jesucristo. Y ese es la persecución de todo aquel que se ha alejado del mal, de todo aquel que ha nacido de nuevo, que comienza a caminar por desiertos, comienza a ser perseguido por la carne, por los demonios que hay en la guerra espiritual. Sean bendecidos todos, que tengan un buen día. Dios los bendiga.